Ok, entonces, en esta primera clase que nosotros vamos a estar trabajando, vamos a ver un poquito de teoría. Es la parte teórica de este tema que vamos a ver en esta clase. Eh, Vamos a seguir y vamos a continuar viendo entradas y salidas, en este caso, de manera particular, serían digitales. Vamos a continuar hablando con respecto a este tema. Y en la clase del día de hoy vamos a trabajar con una pequeña práctica en la cual lleva por nombre encender un LED con un sensor de movimiento o mediante un sensor de movimiento, ¿vale? En el caso particular de la clase del día de hoy, vamos a estar trabajando con un sensor compatible con lo que es Arduino. Este sensor es el PIR o PIR HC SR501. Este es un PIR como ustedes lo pueden ver en pantalla. Eh, este PIR o este sensor con nombre PIR es similar o es idéntico al de la imagen que yo les presento en la parte de abajo de la diapositiva y que enseguida se los subrayo, se los encierro. Este es el sensor con el cual vamos a estar trabajando. Este es un sensor del tipo digital, ¿sale? Este sensor únicamente va a enviar señales del tipo alto y bajo, del tipo ceros y unos, en el tipo binario. Este es un sensor del tipo digital, ¿sale? Este va a enviar una señal en cuanto un movimiento se presente, lo va a enviar a nuestro Arduino. Ahora, dice en la parte izquierda de nuestra diapositiva, la presencia de personas, animales u objetos que desprenden algún tipo de calor son la base de cualquier sistema de detección de intrusos. Escaleras comunitarias o aseos públicos para encender la luz en cuanto se detecta un movimiento. El propósito de lo que es esta práctica, es explicar esta práctica, es reflejar muchos sistemas de la vida real que ya son usables en un pequeño prototipo mediante la utilización de un sensor de movimiento. Este tipo de circuitos, este tipo de elementos electrónicos se ven hoy en día muy usados en lo que es la vida cotidiana. Pues bueno, vamos a representarlo en un pequeño prototipo de manera virtual, de manera digital, en donde nosotros podamos ver la aplicación de este sensor que nos lleva a estudiar, ya que es un tipo de sensor del tipo digital, ¿vale? Los sensores de movimiento son elementos que detectan cambios en la radiación infrarroja que reciben y que disparan una alarma al percibirlo. Ok, bueno, este tipo de sensores van a medir algún tipo de movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? El que sea, ¿sale? Pueden medir desde movimientos pequeños hasta movimientos un poco más intensos. Puede calibrarse, sí. Pueden medir el movimiento de un elemento a cierta distancia, a una distancia corta, a una distancia larga. De igual manera podemos calibrar este tipo de sensores. Bueno, este tipo de sensor en particular vamos a utilizar para representar alguno de los ejemplos que leí hace rato en la parte izquierda de la diapositiva, que se utiliza mucho en la vida normal. Ahora, antes de comenzar con cualquier práctica, es importante que nosotros identifiquemos ciertas características de los elementos que nosotros vamos a usar, ¿sale? No solamente es armar el circuito y listo. Vamos a conocer un poquito acerca de lo que es este circuito, ¿vale? Digo, de este sensor. Y para eso vamos a continuar con las diapositivas. Oye. Como los venía diciendo, el primer paso a cualquier práctica que nosotros vamos a realizar va a ser conocer un poquito más del elemento. En este caso vamos a conocer un poquito más del sensor de movimiento PIR HC-SR501. Es un sensor del tipo movimiento que percibe pequeños cambios infrarrojos dentro de un rango específico y genera un disparador que puede provocar una acción inmediata al sensar un tipo de movimiento. Bueno, el sensor HC
SR501 solo funciona cuando alguien se mueve en la franja que puede barrer su detector. Como les comentaba, este tipo de sensores cuentan con un grado, una distancia y un porcentaje de grados que puede llegar a sensar, así como una distancia que puede llegar a percibir el movimiento de algún objeto en la vida cotidiana, ¿no? Una de las características principales es que puede detectar ese movimiento desde 0 centímetros hasta 3 metros y desde 0 hasta 7 metros, dependiendo la calibración que nosotros tengamos hecha a nuestro sensor. Este tipo de sensor PIR tiene 3 pines que nos van a permitir completar lo que es el circuito, proveerle de corriente continua para que funcione, aterrizar el circuito y cerrarlo con una conexión a tierra, y un pin que nos va a permitir identificar el tipo de señal que envíe dependiendo del tipo de señal que esté registrando mediante su sensor, ¿vale? Este tipo de sensor de movimiento cuenta con 2 potenciómetros para ajustar la sensibilidad y la demora. Bueno, así como nosotros podemos calibrar eh, la distancia que puede sensar y el tiempo que puede tardar en generar o en accionar el disparador, que es el disparador, lo vamos a conocer como esta señal que va a ser enviada o sacada del mismo sensor hacia nuestro Arduino para que genere una acción. Tiene dos potenciómetros que nos van a permitir generar o calcular y configurar tanto la distancia que mide como la sensibilidad y la demora que puede generar al accionar el disparador, ¿vale? Pues bueno, en la imagen de la parte derecha de sus pantallas, yo les comparto lo que es un pequeño diagrama de lo que es nuestro sensor PIR. Voy a acercar tantito la pantalla para que la puedan observar y pueda ser un poquito más cómodo para ustedes, ¿vale? Entonces, la pantalla en la parte superior izquierda les muestro el diagrama de un pequeño sensor PIR, ¿sale? Este sensor PIR, como les comenté, cuenta con 2 potenciómetros. Estos 2 potenciómetros son los que nos van a permitir calibrar tanto el tiempo que se ejecute el disparador como la sensibilidad que pueda tener nuestro sensor, ¿vale? También les comentaba que cuenta con 3 pines, uno que le suministra corriente continua para que pueda encenderse, otro pin que nos cierra el circuito con una conexión a tierra y un pin especial que vamos a utilizar como disparador, que nos va a permitir identificar si el sensor registra algún tipo de movimiento o no. Entonces, a grandes rasgos, este es el elemento o el sensor PIR con algunas características que ustedes pueden notar ahí, ¿sale? El retardo que se puede configurar en un dispositivo PIR es calibrarlo en un tiempo de retardo en accionar el disparador entre 0 y 5 y entre 0 y 300 milisegundos. Entonces, tanto puede apenas detectarlo y enviar la señal o generar un retardo de 300 milisegundos, que básicamente es nada, ¿no? No se lleva ni siquiera un segundo para la activación, pero se puede configurar. Mientras que el potenciómetro de sensibilidad ajusta el rango de detección. Entonces, además de que podamos configurar el tiempo del accionar del disparador, nosotros también podemos controlar
la distancia que podemos medir el movimiento de un objeto, ¿no? Podemos medir desde 0 a 3 metros y desde 0 a 7 metros. Entonces esa podría ser la cobertura de, la cobertura sensorial de nuestro dispositivo, de nuestro PIR, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las características con las que cuenta nuestro sensor. Es importante que las conozcamos, es importante que las veamos, ya que forman parte fundamental del desarrollo de nuestra práctica. Entonces, esto es el primer paso. En cada práctica vamos a conocer un poquito más de nuestro elemento electrónico que vamos a ir tocando, ¿vale? Dentro del paso número 2, nuestro sensor PIR, como ya se lo mostraba en la imagen anterior, nos puede mostrar un esquema eléctrico y de conexión, como ustedes lo pueden ver. Y voy a acercar un poquito más la pantalla. Este es nuestro sensor PIR. Cuenta con los 3 pines que ya mencionábamos, cuenta con los potenciómetros y cuenta con un identificador o un controlador de disparo único, de disparo repetido, un jumper. Esta cosita que está aquí la conocemos como un pequeño jumper, que nos permite configurar si se genera un único disparo así de milisegundo o si se generan varios disparos si sigue sensando movimiento durante el transcurso que incluya su rango de cobertura y el movimiento que se genere, ¿no? Entonces, estamos conociendo un poquito más de nuestro sensor, ¿vale? Otro diagrama que quiero mostrarles dentro del esquema eléctrico es un pequeño diagrama donde nos muestra cuál es la conexión que debe realizarse a nuestro sensor PIR. Como ya les comenté, cuenta con 3 pines, que es en lo cual nos vamos a centrar un poquito más. Uno que va conectado a corriente continua a 5 voltios que proporciona nuestro Arduino. Otro que va conectado a nuestra tierra para cerrar el circuito y un disparador que va conectado a un pin digital de nuestro Arduino para accionar algún tipo de evento que vamos a controlar mediante la programación, ¿vale? Entonces, esto es el esquema eléctrico de nuestro identificador o de nuestro sensor de movimiento PIR HSR 501, ¿vale? Este es un esquema de montaje, vemos un esquema eléctrico y este es un esquema de montaje muy simple, muy sencillo, donde nosotros vamos a ver el modo de conexión. Como ya lo vimos hace ratito, y aquí se ve un poquito más claro mediante una placa Arduino, vamos a conectar una patita a tierra, vamos a conectar una patita a positivo a 5 voltios y vamos a conectar una patita a un pin digital. Este pin digital va a ser configurado del tipo pin digital de entrada, ya que va a recibir un valor que nos va a enviar el pin, nuestro PIR, al recibir algún tipo de movimiento. Y la conexión de ensamblaje o de montaje de un LED, que es muy simple, conectado la patita del cátodo de LED a tierra, seguido de una resistencia a un pin digital que en este caso va a ser configurado como pin de salida, ya que va a encender o apagar el LED si se registra algún tipo de movimiento. Es importante mencionar que ¿por qué de una resistencia? Ya que la corriente que fluye alrededor del circuito puede ser muy amplia o puede ser muy pequeña, por lo particular muy amplia, que nuestro LED pueda llegar a sufrir algún tipo de daño si le suministramos un tipo de voltaje un poquito más alto. En un rango aproximado, un LED es capaz de soportar alrededor de 2.5 o 2.4 voltios hasta 3.7 de manera que funcione correcto. Le puede suministrar un poquito más y puede que no se quema, más sin embargo estamos reduciendo el largo de vida de nuestro LED. Entonces, por lo regular, la resistencia es eso, para disminuir el flujo de la corriente dentro del circuito y podamos evitar o podamos quemar nosotros nuestro LED, ¿vale? Esto es dentro de lo que es el paso número 2.
dentro de lo que nosotros estamos viendo en nuestro ejercicio. Ahora, dentro del paso número 3, pues bueno, ya conocimos un poquito de qué hace, con qué cuenta, con qué características cuenta nuestro sensor PIR. Y también ya conocimos un poquito más de su ensamblaje y pues el paso número 3 es llevarlo a cabo dentro de un circuito. Y pues como estamos aún en línea, vamos a trabajar con el simulador que es muy interactivo y muy fácil de trabajar. Entonces nos vamos a ir a nuestro Tinkercad y vamos a realizar nuestra práctica. La práctica consiste en encender un LED mediante un sensor de movimiento. En este caso particular vamos a utilizar el sensor PIR. Y bueno, nuestro diagrama de conexión ya establecido como tal va a ser parecido al que ustedes ven en pantalla. Es la conexión a nuestro Arduino 1, ¿sale? Conectamos nuestros elementos, nuestros elementos de LED, como lo veíamos hace rato, y conectamos nuestro PIR, como también lo veíamos hace rato. Y más o menos va a quedar un ejercicio como el que tenemos en pantalla. Pero esto lo vamos a grabar en la siguiente parte de nuestra clase. Por ahorita es un pequeño resumen de lo que es, de lo que hace, que las características con las que cuenta nuestro sensor PIR, ¿sale? Y enseguida vamos a trabajar con la práctica, ¿vale?